Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial Malabo. El programa es Reflexiones en su espacio del sábado para las cuestiones jurídicas en nuestro país. Señor Evina, sí, es un placer recibirle en ese programa. De entrada voy a confesar que ha sido difícil tener la oportunidad de tener aquí en nuestro locutorio a un forense. Sí, a un forense, porque desde el año 2018 estamos negociando, buscando manera, y por fin hoy se realiza. Señor Evina, es un placer tenerle y esperamos que no sea la última vez, porque hay tantos y tantos temas que abordar. Así que una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias también, igualmente. Bien, cuando escuchamos algunos términos, por ejemplo, su responsabilidad, médico especialista en medicina legal y forense. Empezamos con el término medicina legal. ¿Qué se entiende por medicina legal? Bueno, en resumen, medicina legal es la parte de medicina que se ocupa asesorar a las autoridades judiciales, por ejemplo, a los jueces, a los fiscales, a la interpretación de la ley y a la ejecución de la misma. En ese sentido, es la parte de la medicina que vincula lo que es la ley y la medicina. Bien, parece tan sencillo escucharlo, pero vamos un poquito más allá. ¿Cuál es el alcance finalmente de esta medicina legal en nuestro país? ¿Cómo podemos entender la efectividad de esto en nuestro país? Primeramente, ¿es conocido, es reconocido como tal? Diría que en ese sentido estaríamos casi a cero. Es muy poco conocido en nuestro medio, porque estoy tratando de hablar con algunas autoridades y alguna gente como para decirle lo que es y como para decirle cuáles son sus funciones, pero me topo siempre con una piedra, con lo difícil que tenemos en nuestro medio. Casi te puedo decir que en nuestro medio muy poca gente entiende lo que es medicina legal. Hasta muchos dicen medicina forense. No es medicina forense, es medicina forense. ¿Y qué entendemos por forense? Forense viene del foro. El foro era en la antigua Roma, donde se celebraban los juicios. Sí. El médico que acudía ahí para esclarecer los hechos a los jueces, para transmitir el mensaje o traducir el lenguaje judicial todos los hechos que han ocurrido, que son temas médicos, el médico que acudía ahí en el foro es el que llamaban el médico forense, porque es un médico que acude en el foro. Debe ser un médico, no cualquier persona. Por eso muchas veces cuando uno llama forense me quedo un poco desentendido, porque no es forense, es médico forense, es médico que acude en el foro. No, en ese caso queremos decir no médico florense, sino médico forense. Ok, muy bien. Yo he escuchado, por eso me encanta el programa Reflexiones Jurídicas. Yo siempre lo digo, me encanta, porque tantas cosas aclaramos. Dice que se topa con muros, con gente que no logra entender. Y yo me hago preguntas. Existe un término como medicina legal y ya acabamos de escuchar la definición de lo que es. Sin embargo, en el terreno, las personas, y esas personas son figuras, son autoridades o simplemente son ciudadanos que, bueno, porque no entienden y tal. A ver, ¿por qué queremos identificar ese gremio? Para de esta manera, a través del programa Reflexiones Jurídicas, tratar de sensibilizar y hacer entender que es un papel importante, es una figura importante como para poder en ese sentido pues expandir la información. Mira, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, te encuentras con una autoridad en el cual tú expones tus dudas y tu labor, que normalmente es el que debe ponerte al día y es el que debe ponerte a las herramientas de trabajo. Y esta persona te responde, ese tema de medicina legal lo voy a mandar en sanidad. Y cuando le dices, mira, en sanidad no se habla de problemas ahí, porque el tema de medicina legal es situación de problema. Y me dice, no, aquí en justicia no se cura a la gente. Te quedas callado, porque él entiende que medicina legal es curar, cuando medicina legal es ayudar en la interpretación. Entonces, de la ley. Esto demuestra el desconocimiento. Usted ha dicho parcial, no. Aquí sería total. Total. El desconocimiento total de lo que es medicina legal en nuestra sociedad.
Y si decimos que las autoridades de las personalidades no conocen o los profesionales desconocen, cuanto más la población. El objetivo del programa Reflexiones Jurídicas, entre tantas cosas, pero lo principal es fomentar la cultura jurídica en nuestro país. Y cuestiones como estas pues son las que realmente nosotros pensamos que hay que ir sensibilizando a las personas, abriendo brechas como para que todo el mundo pueda entender de qué realmente va. Entonces, el trabajo de la medicina legal ha dicho asesorar y asistir a los jueces y a las instituciones judiciales en la interpretación de la ley. Ahora, si dice interpretación de la ley, me quedo un poquito corto. ¿Por qué? Porque primero usted está hablando de profesionales que entendemos que son profesionales de derecho. Aquí hablamos de un juez, hablamos de abogado, pero son entendidos. Sí. Entonces, ¿cómo lo explica entonces? Pues el médico ayuda a los jueces, en ese caso diría en la interpretación de leyes, asistiéndoles, por ejemplo, si tenemos un caso de violación, un médico, por ejemplo, del hospital, un ginecólogo, valora a la violada y, por ejemplo, le dice al juez, la niña ha sido perforada o ha perdido el himen y todo eso, que el juez no entiende ese lenguaje. Ya, desde luego. El que le transmite el lenguaje es el médico forense, es el que le dice, mira, en relación al informe que viene al hospital que han violado a la niña, esto es lo que ha incurrido en la ley. Por ejemplo, el médico dice, la violación, el médico hace valoración de daño corporal, la valoración que la niña ha recibido, esta valoración se transmite en puntos, y estos puntos son los que el juez interpreta como para dar sanción al que ha cometido el delito. Pero el médico del hospital, el ginecólogo, no informa en puntos, sino que el médico forense es el que transmite el mensaje en puntos, y estos puntos son los que ayudan al juez para sancionar o aplicar la ley. Por ese desconocimiento entendemos como si es que la relación entre el médico o los médicos forenses y los jueces y las autoridades, la relación es buena. Bueno, no diría que la relación no es buena, yo diría más que no hay entendimiento, no hay aceptación, porque muchas veces los jueces entienden que el médico es del hospital y el hospital es el que debe mandar informe. Sí, pero los jueces tienen que tener médicos adjudicados en su jurisdicción. Y de hecho, somos médicos y estamos destinados en los juzgados. Muchas veces sentimos olvidados por los mismos jueces, pese a que saben que estamos, pero no nos llaman ni acuden a nosotros. Gracias por la decoración. Yo he dicho la relación es tan sana y usted dice que no, la relación no diría sana, pero según la explicación que estamos viendo, la relación es sana. Si es que usted dice que en algún momento se sienten olvidados por los mismos jueces, entendemos como si la relación no es... No, la relación diría que no es sana. No es sana en el sentido de que el médico, tal como he dicho en un principio, que el médico asiste a los jueces. O sea, el médico debe estar adjudicado en un juzgado. Pero cuando adjudican al médico en un juzgado y no le dan espacio para trabajar, el médico no puede trabajar sin Entonces, espacio. Parece que hay una confusión entre el médico forense y el informe que da un médico generalista del hospital. Como para decir, yo quiero entender así que usted está aquí para aclarar esto. Que bueno, cuando ocurra una situación, lo que se hace es ir al hospital para que se haga una evaluación en lugar de verse con el forense para que él se haga el trabajo. ¿Eso es lo que está pasando? Sí, pero normalmente se puede acudir en el hospital. Se puede traer el informe en el hospital también. Pero lo que pasa es que el médico forense es el que debe interpretar el informe para asesorar al juez en relación, o sea, darle la veracidad del informe, asesorar al juez para darle cuál es la veracidad que lleva el informe que han traído en el hospital. El informe del hospital puede tener términos técnicos, técnicos que el juez no puede entender. Y el que debe hacer el juez entender los términos técnicos que trae el informe del hospital es el médico forense. Muy bien. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo estoy sonriendo porque se me vienen tantas preguntas y trato de ordenar. ¿Por qué ordenar? Porque hay un sinfín de cosas que abordar. En la República de Guinea Ecuatorial, en la actualidad, ¿con cuántos forenses contamos? ¿Tiene idea? Mira, tal como le he dicho, si decimos forenses, diría que son muchos, porque el forense es aquel que trabaja en el foro y se puede elegir a cualquiera.
Pero médicos especializados en medicina legal y forense, normalmente somos 4 especializados. Aquí en Guinea conozco 4. Pero te digo, hay médicos que pueden ser forenses. Si el juez les elige ser forense en un determinado tema, pueden ejercer como forense. Pero como especialistas en el tema, solo tenemos 4. Y de hecho hay 2 en la región continental. Bueno, actualmente los 3 están en la región continental y aquí en la región insular solo tenemos 1. Ya que nosotros decimos que el programa de Reflexiones Jurídicas es exponer los problemas y a ver cómo se encuentran soluciones. 4 para la República de Guinea Ecuatorial, ¿esto abastece? Mira, vamos para decir, yo estoy viendo un poquito hacia dónde quiere ir. Como para decir, 4 forenses en un país realmente puede cubrir, o es que eso demuestra la necesidad de poder formar y preparar a otros para que hayan tantos o muchos en el país. En ese sentido hay que entender la pregunta. Sí, se necesita formar más, pero lo que sí tenemos que entender es que en el campo médico legal es un campo un poco difícil. Muchos médicos no se ofrecen a estudiarlo, no se ofrecen, porque te voy a decir, la beca que fuimos, teníamos que ir 24 médicos, teníamos que ir a hacer esa formación, pero al final muchos no se ofrecieron, y al final ¿Esta formación dónde fue? En España. Y lo que pasa es que muchos al llegar en el terreno empiezan a ver la realidad de las cosas, y muchos a veces se limitan, dicen no, yo no puedo seguir haciendo este trabajo, porque ese trabajo implica más, no solo es levantamiento de cadáver, porque aquí es lo único que hacemos aquí. Vamos a abordar este punto. A mí me encanta mucho que se esté hablando de ello. 333-092260, la Radio Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas. La línea está abierta. Usted que esté escuchando puede llamar y formular la pregunta que en algún momento o siempre ha estado pensando y preparando como para el programa. Hoy hablamos de lo médico forense. ¿Cuál es el marco jurídico en nuestro país? ¿La actividad forense está regular en nuestro país por algunas normas, por unas leyes? Bueno, normalmente diría que no está regulada. No está regulada porque no hay una figura que puede regularlo. Primero, ha de haber una figura política en el campo médico legal, el cual puede escuchar y hacer entender a las otras autoridades que son competentes a la materia, que sepan qué es lo que se debe hacer. Y a no haber una figura política dentro de la especialidad médica legal, o no hay ningún departamento exclusivo, por ejemplo, el departamento de medicina legal, al no haber eso, diría que por eso las cosas están así tambaleando y no se puede funcionar. Porque para que la cosa funcione ha de haber una estructura. Ahora mismo no hay estructura. No hay ninguna, vamos a decir, no hay leyes que regulen esta actividad en nuestro país. No hay. De hecho, estoy trabajando así. A veces me llaman. A veces, mira, fíjate que el juez te llama, vete a hacer tal trabajo. Pues tú le dices, mira, yo voy a ir a hacer ese trabajo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a ir a hacer? ¿Con qué? El juez te pide el informe. Sí, voy a dar el informe, pero ¿dónde lo voy a redactar? Porque hay que redactar informe. No tengo oficina. ¿Dónde voy a redactar informe? El médico forense no tiene oficina para redactar informe. El médico forense no tiene material simplemente para desplazar, por ejemplo, un caso de levantamiento, para desplazar de tu casa al lugar de los hechos para estudiar la escena. No hay posibilidad. No hay medio de transporte, no hay... O sea, para que eso ha de haber una estructura, porque esa estructura es la que hace los pedidos. ¿Quién va a hacer pedido? Yo como médico no puedo hacer pedidos si no tengo ni sello ni firma, porque el que tiene sello y firma es el que hace pedido para que las necesidades se ejecuten. Yo entiendo que cuando decimos autoridad no hay una figura como una figura representativa de la actividad de medicina legal en la República. No hay figura política. Porque sabes que cuando, por ejemplo, si hay director nacional de departamento de medicina, por ejemplo, si crean un departamento, pueden crear departamento de medicina legal. Este departamento ha de haber una figura, por ejemplo, director nacional del departamento de medicina legal. Este director nacional es el que va a hacer pedido al ministro,
a los directores generales, de todos los que tienen que ver con el tema. Bien, vamos a tratar de situar. ¿Cuál es el departamento de nuestro país o el ministerio de nuestro país que debe regular? ¿Sanidad o justicia? Ahí es donde nos quedamos. Es justicia. Es Ministerio de Justicia. Y es el grave problema que tenemos. Al ser el Ministerio de Justicia, los del Ministerio de Justicia no lo aceptan. Dicen, vamos a mandarlo en sanidad. Y eso no tiene que ver nada con sanidad. No tiene que ver nada con sanidad. Es Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia es el que no está regulando la actividad médico forense del país. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, el programa es Reflexiones 333-092260. Vamos ahora al terreno. Entendemos la población, y Mateo, que está hablando, que no es profesional en esas materias, entendemos que cuando ocurra una situación, y lo hemos visto muchas veces en televisión, se llama a las autoridades como usted acaba de decir, levantamiento de cadáver. ¿Con qué instrumentos el forense evalúa, determina o estima la causa o la razón del fallecimiento? Mira, no te voy a mentir, el médico forense no es un mágico. Y muchas veces, cuando llegamos en un levantamiento de cadáver, las autoridades llegan y te presionan, ¿de qué ha muerto? ¿De qué ha muerto? Pero el médico forense no es un mágico. El médico forense, en la escena del fallecido, solo recoge la información. No puede sacar el diagnóstico en la escena del fallecido. Solo recoge la información. Después de recoger la información, el cuerpo del fallecido se debe llevar en algún lugar para examinarlo bien. Ese lugar no existe. No lo tenemos. Porque se llama, si no me equivoco, un centro de toxicología, que en la República de Guinea Ecuatorial es el término, ¿no? No es toxicología. Ajá. Bueno, el término toxicología entra en el lugar, pero es tanatorio. Ah, ok. Es tanatorio. El tanatorio el tanatorio médico forense, se llama tanatorio médico forense. Ese tanatorio debe tener un servicio de toxicología. Yeah. Y esa toxicología, todo eso es parte de medicina Y legal. en nuestro país nosotros no tenemos. Ni tenemos tanatorio, ni tenemos toxicología. Tanatorio médico legal. Gracias por aclararlo, porque dice tanatorio, pues y lo que tenemos en el Hospital General. No. Entonces, ahora hay que aclararlo. Lo que tenemos en el Hospital General son depósitos de cadáver, donde solo hay una cámara para meter un cadáver para conservarlo. Eso no es tanatorio. Tanatorio es el lugar donde se trata a los cadáveres. Debe reunir sus condiciones para tratarlo. Por ejemplo, el tanatorio es un lugar donde el médico forense puede hacer autopsia, donde puede abrir el cuerpo para verlo dentro, para encontrar la causa de muerte. Esto es tanatorio. Y lo que tenemos son depósitos de cadáveres, donde tú metes tu cadáver para conservarlo durante un tiempo y venir a sacarlo cuando tú quieres. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, el programa es Reflexiones. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, ¿usted se llama? José. Señor José, es un placer, como siempre, tenerlo en directo. Por favor, adelante con su pregunta. Ok. Por favor, una de las cosas que quería conocer el número del que está hablando ahí, el técnico. ¿Qué quiere tener usted? Crea su número. ¿Su contacto? Su contacto, por favor, sí, por favor. Y gustaría saber para qué. Me va a disculpar por preguntarlo. Es porque tengo a un amigo que tuvo un problema de asesinato. Se le asesinó su hermano. Sí. Entonces, a una hora de las 7 y pico es cuando se le asesinaron. Y cuando un momento, por favor, vamos a pedir a nuestra operadora. Un momento, señor José. Sí. Un momento. Sí. Muy bien, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, entonces, cuando le asesinaron, entonces llamaron a los familiares a una hora de las 11. Y cuando los familiares llegan ahí, encuentran que ya hay una ambulancia, ya hay autoridades del Estado, militares, o sea, ya están para meter el cadáver dentro de la ambulancia y llevarlo en el depósito. Entonces, intervinieron los familiares
les intimidaron seriamente. Hasta vino una autoridad de que no se tiene que hacer ningún ruido. Entonces quedaron ahí, pero no obstante, ellos mismos hicieron algunas fotos de cómo llegaron al punto de asesinarle. Y mirando esas fotos se ve claramente que es un asesinato. Pero la intervención de esa autoridad hizo de que o sea, no pudieron más ir allá porque dijeron de que no, hay un comisario aquí, este comisario ya tiene el caso. Por después, al investigar, nada, se ha quedado ahí. Esa familia, hasta la fecha, están llorando. Llorando porque desconocen las causas. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, señor José. Más tarde ya veremos cómo, con la aprobación del invitado, hablamos del señor Evina, veremos cómo podemos, si es posible, facilitar el contacto. Muchísimas gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Señor Evina, al carecer de un centro de toxicología o un tanatorio, como lo ha dicho, los trabajos del forense en ese momento, ¿cómo se hace? Cuando vais al terreno, os limitáis a recoger los datos nada más. ¿Y después qué? Bueno, primero decirle que últimamente ya no participo en el terreno por ciertas dificultades. Lo único que se hace aquí es levantamiento de cadáver. Para hacerlo, señor Evina, para hacerlo hace falta la presencia de un forense. Levantamiento de cadáver. Yo pregunto. Hace falta la presencia de un forense y la presencia del juez. Salvo si el juez delega a alguien. Si el juez no está, el levantamiento de cadáver es nulo. Y si no delega a alguien, el levantamiento de cadáver es nulo. ¿Puede estar el juez nada más sin el forense? El juez, en el levantamiento de cadáver. El juez normalmente no puede ir sin el forense. Siempre le tiene ahí en su cola. Tiene que llevarle. El juez le lleva al forense porque el forense es el que le va a explicar las cosas. Es el que le va a dar información. Y el forense tampoco puede ir sin el juez. Sin que el juez le dé la autorización. Porque si el forense va sin la autorización del juez, ¿cómo va a redactar el informe? Porque el informe forense siempre anticipa el juez quien le ha delegado el trabajo. Y si el juez no le ha delegado el trabajo, ¿a quién va a mandar el informe? Porque si lo manda del juez, el juez puede decir no reconozco ese mandato.